Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Tenemos preparado este viaje, un viaje por la obra poética de Maja Vial. Y para hacer este viaje nos acompañan dos grandes amigos, poetas y editores, y muy amigos también de Maja. Me refiero a Ricardo Mendoza y también a Yanko González. Aprovechamos también de agradecerle a Yanko, porque hoy día está de cumpleaños y nos está acompañando acá igualmente en este viaje, como un regalo también para Maja Vial. Preparamos este viaje por la obra con mucho cariño, con mucho respeto, con la idea de poder adentrarnos en esos detalles, esa parte de la obra, de que no está en el libro, que no aparece muchas veces en el libro, que la conoce más de cerca, en este caso sus amigos, me refiero a Ricardo y a Yanko. Así que voy a partir presentándolos para que después iniciemos el viaje. Ricardo Mendoza es profesor de Estado en Artes Plásticas por la Universidad de Chile, editor y escritor. Enseñó dibujo, historia del arte y apreciación artística en el Instituto de Arte Plástica de la Universidad Austral de Chile de Valdivia entre 1977 y 1982. Desde 1985 es editor y diseñador de libros bajo el sello propio Ediciones Cultrún. A la fecha ha publicado más de 200 títulos de poesía, cuento, novela, fotografía, investigación cultural y ciencias, todos ellos pertenecientes a escritores, artistas e investigadores de la zona sur de Chile. En 1995 comienza su labor como director del Museo de Sitio Castillo de Niebla, en cuya función ha participado como investigador, iconográfico y documental en proyectos museográficos. Se ha involucrado activamente en temas patrimoniales regionales. Es autor de los siguientes libros: Con Palabras, edición personal de 1983, Escenas de la vida del bufón Íñigo Mendoza, publicación del concurso Luis Oyarzún, edición del Gobierno Regional de los Lagos 2003, y Los Deseos Consumidos, ediciones Cultrún 2005. Por su parte, Yanko González es editor, poeta y doctor en antropología, actual director de Ediciones Watch y académico de la misma universidad. Sus libros publicados son Metales Pesados en 1998, reeditado por Alquimia Montacerdos el 2016, Héroes Civiles y Santos Laicos, entrevistas a 3 escritores chilenos, Barba de Palo, 1999, Poesía, Trois Poètes du Chili, Lille, 2002, Alto Volta, El Cultrún, 2007, Me tradujo González, el 2008, El Ábuga, El Cultrún, 2011, Objetivo General, Antología con Inéditos, por Lumen del 2019, y la más reciente obra es Los Más Ordenaditos, Fascismo y Juventud en la Dictadura de Pinochet, por Weders. Y en coautoría con Pedro Araya publica La muerte se está fumando mis cigarros, traducción y notas de poemas de Charles Bukowski, el 96, Carne Fresca, Poesía Chilena Reciente, el 2002, Zurdos, Última Poesía Latinoamericana, el 2005, y junto a Carles Feixa publican La construcción histórica de la juventud en América Latina, Bohemios, Rocanroleros y Revolucionarios, cuarto propio, 2013. Así que les damos muy gran bienvenida a ellos, y le doy el pase a María José. Muchas gracias, Pedro. Nuevamente, felicitar a Yanko en su día. Para nosotros es súper importante que nos esté acompañando hoy. Y a Ricardo, que qué mejor poder, ¿no es cierto?, compartir este viaje de Maja por sus publicaciones, que son 7 maravillosos libros, que no todos conocen los inicios, el contexto en que se dieron estos libros, las antologías en donde también participó Maja, y creemos que es súper importante que vayamos haciendo un repaso por su obra. Entonces me gustaría que les quiero compartir algunas imágenes y también para darle paso a esta conversación con su primer libro y el contexto, un poco en que se dio esto, a ver si nos podría más o menos comentar Ricardo sobre esta primera publicación y quizá un poquito antes, cómo se fue dando, digamos, el contexto en que estaba esto.
A ver, mira, bueno, antes que nada, gracias por la invitación a hablar de la maja, que siempre es un agrado y es una de las mejores formas de la recordación de una gran amiga. La maja y Pedro fueron mis primeras amistades, apenas llegando a trabajar acá a Valdivia en el año 77. Yo caí exactamente en ese contexto en el cual ustedes están recordando, y yo era absolutamente un pajarito en esa época, tenía 21 años cuando llegué a trabajar acá a Valdivia como profesor de arte, como tú mencionabas por ahí, María José o Pedro. Y no encontré un espacio, porque no había en realidad un espacio constituido como de una comunidad de creadores en artes visuales. Lo encontré sí muy rápidamente a través de todo el grupo de esa época, que giraban en buena medida en torno al teatro municipal que se mantenía en la municipalidad y que estaba a cargo, entre otros, del escritor Jorge Ojeda Águila. De esta ahí participaba Clemente Riedemann, Hans Schuster. Era un núcleo al cual yo llegué porque alguien me informó: mira, está ocurriendo algo. Había unas actividades que se hacían todos los martes que se llamaban los martes de la poesía, que se construían un poco en conjunto por este grupo, con algún encargado principal. Yo llegué ahí, una de las primeras personas que conocí fue esta pareja, que eran Maja Vial y Pedro Guillermo Jara, y armamos una amistad de inmediato. De hecho, creo que la misma noche que nos conocimos en una de estas actividades, el martes de la poesía, terminamos en mi casa, en un departamento que yo arrendaba junto con un colega ahí en la Costanera, más o menos frente a donde estaba Senave actualmente. Y fue una amistad que prendió de inmediato y duró hasta que ellos murieron. Y una amistad que además significó, yo esto lo he dicho otras veces, significó que a mí me cambió la vida muy rápidamente, porque me transformó en editor. Yo abandoné casi totalmente la artes visuales y me dediqué exclusivamente o casi exclusivamente al mundo del libro, basado también obviamente en una cierta práctica literaria previa que he seguido manteniendo. Ahora, el grupo de esta gente que yo conocí, donde estaba Clemente, donde estaba Jorge Torres, circulaba de alguna manera por ahí también, aunque era de una generación un poco mayor, era una situación muy interesante, porque visto sobre todo ahora, desde con la perspectiva que nos da el tiempo, habiendo visto las carreras de cada una de estas personas que estaban metidas en este grupo al cual yo caí en este momento, como un recién venido de un mundo distinto. Yo venía de las artes visuales, y sin embargo, visto ahora, como les digo, uno se da cuenta que ese fue un periodo en el cual estaban empezando a consolidarse algunas escrituras que yo creo que resultarían fundamentales para el desarrollo de la poesía en el sur de Chile y en general para la poesía chilena. ¿Ah? Clemente estaba ya haciendo circular buena parte de lo que era su libro El Carramagüén. La Maja ya estaba convertida en una gran actriz de teatro. Encontré por ahí una foto de ella actuando justamente en el teatro municipal, en obras que ya eran rupturistas para su tiempo. No eran obras nuevas, estaban haciendo montajes de Tennessee Williams, de Eugene O'Neill, etcétera, pero eran igualmente obras para el contexto de la época, eran obras enormemente contestatarias y difíciles de absorber. Había una situación muy especial que no vale la pena comentar ahora en la municipalidad, que permitió que existiera ese taller municipal de teatro, que además permitía, ¿cómo diríamos?, esta amalgamamiento de una serie de espíritus, fundamentalmente en torno a la creación literaria. En ese mismo momento Maja ya estaba escribiendo desde bastante antes. Desde antes que yo los conociera, la Maja ya participaba en un par de grupos literarios en la propia universidad. A ver si me recuerdas un poco, Jan, ¿cómo se llamaba ese grupo, por Dios? ¿Cuásar? Cuásar. Había un grupo cuando ellos todavía estaban estudiando castellano, tenían este grupo. De manera que lo interesante de ese tiempo es que la Maja se integra además a un núcleo de creadores que iban a ser en el futuro súper importante en la literatura nacional. Sí. Sí. Tengo aquí, a propósito del lanzamiento de La Cuerda Floja, no sé si le puedo compartir pantalla, María José, porque tengo una foto de cómo vimos a la Maja cuando se lanzó La Cuerda Floja. Bueno, yo no la vi, tengo la foto, pero compártela.
Yo estaba en el exilio chillanejo en ese minuto. Ya me habían echado me habían llamado a retiro en la universidad. A ver aquí creo que está la cosa. ¿La ven ahí? ¿La están viendo? Sí, sí. Increíble. Ahí está el montoncito de libros de la cuerda floja en la mesa. No me pregunten ahora dónde se hizo esto, no tengo recuerdos de eso. Estoy viendo si encuentro. No, voy a volver a la pantalla de acá nomás de reunión. Si sé cómo volver, pero no reflauta. ¿Ahí estamos? Ahí arriba, Ricardo, donde dice dejar de compartir. Ya, correcto, ahí pillé, ya. Ahí. Qué linda foto. Es maravillosa esa foto. Tengo en ese mismo lote tengo una foto de la maja actuando. Aquí yo les quería compartir, a partir del mismo libro, están viendo una imagen, ¿no es cierto? Sí, sí. Y me gustaría leerles, si me permiten, brevemente, porque esta es la primera página. Ustedes ahí deben tener el libro, nosotros lamentablemente no lo tenemos. Y dice lo siguiente: la poesía debe sublimar lo perverso, llevar la crueldad, la injusticia y podredumbre humana al paroxismo, casi en el vértice de la locura, sin planteamientos teóricos rigurosos ni aparentes soluciones. La bondad solo es percibida cuando lo corrupto supera ese nivel. Este texto yo lo encontré esta cita, en un texto de Francisco Ferrer, bien interesante sobre la resistencia política, puso él, y disidencia sexual textual en la cuerda floja y sexilio. Él hace ahí un rescate bien interesante, que también se basa, bueno, obviamente en otros textos, pero es un bonito rescate y trabajo que está haciendo Francisco Ferrer. Así que me gustaría también enviarle nuestros cariñosos saludos. Luego, a ver si puedo... Ajá, sexilio. Aquí es donde yo entré entré a tallar en el tema de la publicación de los libros de la maja. Hay una historia muy linda, es una historia muy bonita la de la publicación de Sexilio, porque la maja lo tenía ya hacía un buen rato listo este libro para publicación. Obviamente las condiciones para publicar en ese tiempo eran muy malas, nadie tenía plata, era muy caro publicar. Todavía no aparece, les comenté hace un rato, todavía no había aparecido la computación. Este libro se hizo, si no me falla la memoria, se compuso en unas máquinas que se llamaban IBM Composer, que eran como una máquina de escribir que permitía hacer una primera matriz para poder, que se editó en la antigua Imprenta América acá en Valdivia. La maja estaba trabajando como barwoman en el mítico Tragabar, que ustedes deben haber escuchado, más de alguien que no es de ese tiempo, deben haber escuchado hablar del Tragabar. Y bueno, todos ya conocíamos parte del libro, la maja ya había leído algunas cosas, Pedro estaba tratando de moverse y nos pusimos de acuerdo entre todos los amigos que circulábamos ahí como diríamos, los parroquianos del Tragabar, o en particular los que nos hacíamos llamar los parroquianos de la barra, que éramos como una categoría superior en los consumidores del Tragabar. Y nos pusimos de acuerdo, hicimos una cucha, juntamos plata entre todos y mandamos a hacer en secreto a imprimir el Sexilio. Y cuando estuvo listo, hicimos esto, no me acuerdo qué día puede haber sido, debe haber sido un día relativamente temprano, un día que no era probablemente de operación del Tragabar, o eran las horas previas. La cuestión es que llevamos todos los libros, no era una edición muy grande, eran no más de 200 ejemplares, si no me falla la memoria. Se pusieron arriba de una mesa, se taparon con libros, la maja ya estaba presente dando vueltas, se le había avisado que fuera, que queríamos juntarnos y compartir un rato, tomarnos un traguito, una cosa así. Y no me acuerdo bien los detalles, pero en un minuto determinado, uno de nosotros levanta este paño y aparecen los libros y la maja quedó tú estabas ahí, Yanko, sí, sí. Y la maja quedó como eso Sin que le pasaba respiración.
Claro, sin eso que le pasaba cuando quedaba sorprendida emocionalmente y quedaba como para adentro, diríamos. Así apareció el Sexilio. Sí. Ahora me gustaría compartirles un fragmento de la contracubierta de Sexilio que nos pareció muy interesante y que ojalá Yanko, si se anima, a comentarnos un poquito. Está ahí, a ver, esperen, ahí sí. Sí, bueno, no sé si se me escucha. Sí, se escucha bien, Sí. Yanko. Bueno, dice, bueno, sí, es la contraportada de Sexilio, que fue algo muy especial, porque, bueno, lo primero es lo primero, y en realidad es agradecerle este espacio a usted, a Pedro, a María José, agradecerle este espacio, que en el fondo viene a ser un eslabón también de las nuevas generaciones, un eslabón de la memoria también literaria. No solo es un homenaje a Maja, también significa para nuestra comunidad algo que es muy importante y que yo creo que es significativo mantener. Eh, Agradecerle este espacio y también decir, antes de comentar la contratapa y este segundo libro de Maja, eh, decir algo que yo creo que es importante porque de una u otra manera interpela este segundo libro y que dice relación con la historia que estaba articulando Ricardo. La verdad que me sentí bastante raro en los primeros minutos de la transmisión porque nosotros estábamos exactamente con ella y Ricardo en la casa de Ricardo, nos juntábamos los viernes a esta misma hora, digamos, no los sábados, pero los viernes, conversando de esto mismo. Conversando de lo mismo además, y particularmente de lo mismo, me recuerdo la última conversación donde me gustaba que me comentara la historia, sobre todo del 70, que son la historia digamos, del campo literario, no solo valdiviano, sino también del sur de Chile, más curiosa y más importante, lo decía Ricardo, porque ahí se fraguaron obras muy relevantes que van a ser muy significativas a futuro. Pero estaba justamente cavilando un poco porque, es decir, hace un mes y medio estábamos con Maja y estábamos conversando exactamente de ese momento, que es ese momento donde ella ingresa a estudiar pedagogía en castellano y comienza obviamente a desarrollar su carrera como actriz, pero comienza también a hacer esta suerte de doble giro, ¿no? Un doble giro al interior de la propia dramaturgia y actuación, ¿no? Y de la literatura en esos años, es precisamente en esos años. Y lo que siempre me gustaba escuchar, digamos, y reiterar para que no se me fuera nunca esa escena contada por Maja, era cómo esa voz tan peculiar, y es muy importante la fotografía que mostró Ricardo, cómo esa voz tan peculiar, cómo esa voz tan singular intersecta las otras poéticas que hay en ese momento en no solo el campo literario regional, sino en la propia historia de nuestro país. Estamos hablando de 3, 4, 5, 6 años después del golpe de Estado, en los momentos más no solo más opacos, sino, digamos, más, yo diría, más terroríficos, ¿no?, de la dictadura, ¿no? Cómo ese campo literario funciona, qué voces están ahí, y cómo en realidad esta voz, que es un punto de fuga, es una anomalía absoluta, digamos, dentro de nuestro espacio, pero también si uno además abre el diafragma, digamos, y ve, ¿no?, hace un paneo, que es lo que se estaba haciendo, era también una voz muy peculiar. Entonces me recuerdo hace un mes y medio, ¿no?, insistiendo sobre esto a propósito también del prólogo, del prólogo que estábamos haciendo para la antología, decía, ¿cómo Maja resististe esos años? No en términos, por así decirlo, materiales, porque ella
de una u otra manera lograba vivir a través de la actuación también, tenía, digamos, una familia que podía sostenerla, sino cómo se podía vivir desde el punto de vista estético, literario, con la propuesta que ella tenía. Y no sé si te recuerdas, Ricardo, pero, o sea, una vez más escuché, pero ahora de manera mucho más, no sé si lo tengo más presente, mucho más vehemente y asertiva, es que nadie la pescaba. Nadie. Nadie. Era silencio. Sí, Me sí, lo dijo Ricardo. Silencio. Ella leía, hacía, digamos, su puesta en escena, que era una puesta en escena, digamos, performática, que intersectaba, como te digo, ¿no? Como les digo, hibridaba, ¿no es cierto? Poesía, ¿no? Y teatro, pero en realidad siempre tensionada por la literatura. Y lo que había en realidad eran, o sea, decía nada. Una sonrisa, supongo, condescendiente. O sea, yo me puedo imaginar perfectamente, pero no cabe nada a la imaginación porque en ese momento nos volvió a relatar, digamos, qué es lo que sucedía. Y eso no fue solo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Cuando, y aquí toco este libro, cuando este segundo libro se publica, Maja sufría exactamente, digamos, de lo mismo. Me recuerdo haber estado, antes que se publicara Sexilio, haber estado en la Corporación Cultural, Maja leyendo estos poemas, y la gente, digamos, saliendo. Compañeros míos, yo tenía en ese momento 20 años, 21 años, estudiaba antropología, todos éramos open mind, todo era, pero sumamente, por así decirlo, progre y súpermente abierta. Compañeros, o sea, míos, digamos, y obviamente el establishment, y obviamente la generación, su propia generación y las posteriores, siempre respingando la nariz, siempre diciendo, incomodidad, era incomodidad tras incomodidad. Te dije a decir, hay aquí también algo que hay que reconocerlo, o sea, y hay que reconocerlo de una vez por todas. Es decir, Maja fue una gran, digamos, marginada desde el punto de vista estético, y déjame decirle una cosa, sí a veces me revuelve la guata escuchar, digamos, contemporáneos que son ahora más majistas que el Papa, digamos, y en su momento, cuando más lo necesitó, en realidad, ¿no? Porque son épocas, en realidad, de formación y consolidación. En realidad lo que había era, no diríamos que, o sea, falta de amistad no tuvo, en realidad, ¿no? Lo puede testimoniar Ricardo, es decir, la rodeaban. Pero tú sabes cuando te puedes tener 1 millón de amigos, pero en realidad poco respeto con el trabajo que tú haces. Yo me encontré a Maja con eso. Maja encarga, me pide a mí la contratapa a un sujeto que tenía 20 años. Ella obviamente, tenía una relación mucho más, siempre tuvo una relación mucho más cercana con el futuro que con el presente. Porque el presente era injusto con ella. Era injusto con ella. Y digamos, y la prueba está a la vista. O sea, nómbrame los premios que tuvo Maja Vial. Los mínimos reconocimientos. Le pregunté ese día, ¿te acuerdas, Ricardo? Y me dijo, mira, yo tuve un premio, dijo, una vez que me premiaron, no sé, una cosa, una cosa, ¿te dije? ¿Y eso qué es lo que es? Eso, recordemos que muchos de los premios están siempre digitados por los pares, ¿no? O por generaciones mayores están ahí, ¿no? Pasaron olímpicamente. Por lo tanto, yo creo que está bien digamos, que ahora estemos cerca, no solo amicalmente, sino haya una cercanía desde el punto de vista del respeto literario, que yo creo que Maja padeció. Y te digo que este libro sale exactamente como le recuerda Ricardo, eran momentos además que ella estaba trabajando en el Tragabar, eran momentos en que ella además tenía enormes dificultades para seguir a los 3 ritmos, digamos, poder continuar con la actuación, poder continuar con la poesía y además en el Tragabar. Y esta fue una sorpresa enorme, digamos, que Ricardo, en realidad Ricardo articuló. Además, para mí, uno de los libros más lindos del Cultrún. Es súper curioso porque si tú lo colocas este libro, lo colocas con otros libros de la época, ¿no? La época es increíble porque es pequeño, pero además tiene una impresión como de, una impresión en plata, ¿no? Pareciera que Ricardo tiene como una impresión en plata. Es un libro precioso, precioso, precioso. Yo creo que no, sigue nomás ya. Sí. Ahora, no, pero es muy importante esta época que contaba Ricardo, de la época de formación, porque en realidad lo que va a hacer Maja no va a cejar. Maja va a seguir rearticulando
esa propuesta inicial y la va a llevar, digamos, hasta el final, hasta su muerte, digamos. Y se exilia aún más, digamos, poderoso en eso, y los libros que vienen después son más poderosos en eso, y ahí lo que logra es sumar muchos lectores, ¿no? Suma lectores, pero lo que no logra nunca, creo yo, sumar como debería haberlo sumado desde a partir por lo menos de este libro, es un respeto literario mayor. Y con esto termino para no... en una oportunidad, qué sé yo, antes creo que yo irme de Inglaterra, invité a Maja y a Pedro porque venía Rafael Gumucio a una feria del libro, qué sé yo, y venía a la casa a cenar, qué sé yo, y estaba también Sergio Parra. Y los invité a los dos, narrativa, qué sé yo, a Pedro y Rafael, qué sé yo. Y Maja llegó, Maja llegó y se presentó, digamos, se presentó ella misma ante Rafael, qué sé yo, y Sergio, ¿no? De una manera bastante paródica, que ya se las voy a relatar inmediatamente en 2 líneas, pero básicamente porque una de las cosas que siempre tuvo claro, y por eso que hay que evitarlo también, creo yo, es el confinamiento de Maja al sur, digamos, al sur de Chile, como una suerte de discriminación positiva, para finalmente como renormalizar el canon construido desde Santiago. Yo creo que a Maja eso le cargaba, pues tenía una vocación planetaria. Y sabía que ella desordenaba el mapeado, digamos, diccionario de las letras chilenos santiaguinas, ¿no? Y por eso te cuento, refiero a esta anécdota en la casa, porque ante Rafa y a Sergio se parodió, digamos, repitiendo algo así como, hola chi, ¿no es cierto? Me presento, soy una poeta local, ¿no? Soy una poetita local, ¿no? Y el acting ese no terminaba, digamos, en risa, sino terminaba en gruñido, ¿no? Es decir, eh, 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 esa manera también de incordiar era manera, yo creo que también le jugó muchas malas pasadas en términos, digamos, de su inserción en la recepción o ganar amistades o en la literatura, ¿no? Es decir, porque habían cosas que ella efectivamente no soportaba, digamos, ninguna discriminación positiva, digamos, de ningún tipo. Entre ellas, las que, a propósito, las del ser del sur, entonces, ¿no? Tenía vocación planetaria, ¿no? Sí. Es un poco, pero podemos. Sí, Ricardo, cuéntanos. No, yo comparto absolutamente lo que ha dicho Yanko. La maja es, para usar casi un lugar común de expresiones, como la gran olvidada de las letras chilenas escritas por mujeres actualmente. Y yo creo que ese olvido es además como de doble o triple cara. No es solo el no reconocimiento, la incapacidad de ver, la falta de respeto que dice Yanko por una persona que dedicó absolutamente toda su vida íntegramente al ejercicio de las letras y de las artes ¿cómo diríamos? Con una dedicación y con una entrega absolutamente notable y ejemplarizadora. Pero además eso, digo que tiene como varias facetas esta falta de respeto y este enorme olvido y esta invisibilización de su escritura, porque además la maja construyó una escritura extraordinaria. Yo creo que cualquiera que se acerque o que se van a acercar en el futuro a revisar la obra de la maja se van a dar cuenta que hay un crecimiento literario en todos los sentidos, del punto de vista del expresivo, del punto de vista del manejo del lenguaje. Ella logró construir una obra poética extraordinaria, siempre creciente en términos de calidad, siempre creciente en términos de eficiencia de sus medios literarios, su capacidad y de profundización en sus temas. La maja no era una cuestión repetitiva a través del tiempo o un mero declarar una condición malherida, sino un crecimiento en cómo ve su propia realidad y cómo ve la realidad del mundo que a ella le tocó vivir. No es una poesía centrada en el sí mismo. Hay todo el mundo actual, la vida de todos nosotros metida en su poesía, desde
además, como digo, una escritura de extraordinaria calidad, de extraordinaria calidad. Entonces, lo que el país ha estado perdiendo hasta ahora con la invisibilización de la maja, se está perdiendo una gran escritora. Todos esperamos que eso cambie. Por supuesto que sí, no tengo palabras en verdad para lo que me están comentando, porque nosotros con Pedro llegamos hace 4 años, nos reencontramos con la obra de Maja desde territorio cercado más o menos hacia adelante, pero ahora conociendo la potencia de esos 7 libros y como bien recuerda Ricardo que hay como un autodesarrollo poético, ella se va perfeccionando cada vez más y no quiero yo hablar tanto porque en verdad quiero mostrarles los libros y ojalá pudiera comentarnos ahora Yanko un poquito sobre estas 3 antologías que aparecen aquí en Valdivia. Ahí. Si pudieras contarnos, Yanko, un poquito sobre esta inclusión de los poemas de Maja y también una de tus entrevistas en Héroes Civiles. Sí. Bueno, yo cuando llegué, una de las primeras cosas que me interesó hacer es conocer en realidad las obras de quienes estaban en estos territorios, de los que habían escrito antes, obviamente, que yo, y conocerlos, digamos, de manera detenida significaba hacer un trabajo que desbordara, digamos, lo anecdótico o la relación, digamos, conversacional, digamos, al paso. Y ideé un pretexto, digamos, que yo creo que me sirvió mucho para conocer con intensidad a todos los que escribían en esto, a todas y a todos los que escribían en estos territorios, narradores y poetas, o por lo menos una mayoría, una gran mayoría de la generación que ahí está, digamos, inscrita, que era inmediatamente mayor y también algo más mayor, empieza por lo menos con la generación del 60, hasta más Lara, y desde más Lara de la generación del 60 en adelante. Y fíjate que conversando, digamos, con otros escritores en su momento, yo sentía lo que te acabo de expresar con respecto a la obra de la Maja. Y para mí la Maja era uno de los entrevistados fijos en este libro, ¿no? Pero yo sentía, digamos, opiniones que en realidad no debería salir, no debería estar, digamos, en esta suerte de antología de entrevistas. Pero ya habían, como dice también Ricardo, ya habían muestras sustantivas de la obra, digamos, de Maja en términos de, por contraste y por espesor y por zonas que exploraba, sobre todo en el contexto de la poesía del sur de Chile, era, por así decirlo, impajaritable. Por lo tanto, debía estar incluida, ¿no? Estaba ya en la antología que había hecho Oscar Galindo y David Miralle, y posteriormente nosotros la incluimos, obviamente, de poesía universitaria con Iván Carrasco. Pero lo destacable acá, en realidad, es que esa entrevista que yo se la hago incluso antes del libro. Fue finalmente una de las entrevistas que gatillan la idea de ir conversando con más escritores. Esa entrevista, la original, aparece en una revista, junto con otra que yo le había hecho a Jorge Torres, que son, en el fondo, las matrices que me van dando la idea de cómo formar este libro que finalmente el que está ahí. Ahora, lo lindo, yo creo que no lo he destacado, no sé si lo destaqué lo suficiente, es esta conexión que hacía Maja con las generaciones, por así decirlo, del futuro. Es decir, eso era un chico de 20, 22 años y con ella, digamos, y ella, digamos, tenía una especial atención y conexión, digamos, con las obras que estaban escribiendo, digamos, gente más joven. Y yo eso, desde que llegué a Valdivia, la amistad con Maja fue inmediata, había una sintonía también estética entre nuestras obras, pero ella sobre todo era la que puso, debo decir, más de sí, porque obviamente era una escritora ya formada, ya publicada, ¿no? Obviamente mayor que yo, pero la relación siempre fue de igual a igual, ¿no? Fue de igual a igual, tanto justamente que no solo
invita a escribir la contraportada, sino también es una de las personas que más animó la publicación de este libro de entrevistas. Y si tú ves, si uno es exhaustivo, se va a dar cuenta que Maja está excluida de muchas antologías de la poesía chilena que se publican en la década de los 90 y una parte importante del 2000, antologías donde ella debería haber estado. O sea, busquen, no voy a hacer aquí el memorión, pero o sea, busquen, no sé. Debería estar, por ejemplo, en la antología que hizo Teresa Calderón y Harry por el Fondo Cultura Económica. Debería estar, qué sé yo, no sé. Y eso va probando un poco lo que decía al comienzo, ¿no? Que yo creo que es grave, pero es grave por lo que, yo creo por algo de daño que le hizo a Maja en su momento, ¿no? Pero que debe ser reparado. Aún, obviamente, es lamentable, ya no está con nosotros, pero debe ser reparado, ¿no? Y va a ser reparado por los propios méritos, ¿no? No es necesario que nosotros lo aplaudamos tanto. Fue parte de uno de los elementos curatoriales también de la antología que viene, ¿no? Nos negamos a ser prologuista y más bien epiloguista, porque no necesitaba ningún escudero ni escudera para que se parara la obra de Maja en una antología, ¿no? Y eso fue lo que trabajamos ahí en la casa de Ricardo en las últimas sesiones, que le leí le dije, esto va a ser un epílogo, le dije, ¿no? No un prólogo, porque no necesita de ningún escudero, ¿no? Tengo una parte de esa última conversación grabada, Yanko. No la quería escuchar, sí. No todavía. Mira las sorpresas. En fin. Ricardo, ¿te gustaría comentarnos un poco el proceso de este libro de Johnny Joy del 2001? Sí, este es un libro bien interesante también porque, bueno, no sé si todo el mundo sabe, pero la Maja no era solamente una escritora, una poeta, una actriz extraordinaria, sino que tenía también otras prácticas artísticas. eh, co- Tenía mucho gusto por las manualidades. Ustedes saben que mucha de la ropa que ella se ponía la hacía ella misma. Aprovechaba cosas viejas o telas que le regalaban, otra ropa, y construía buena parte de su ropa. Pero además también dibujaba, hacía collage. Y este libro, una de las cosas interesantes es que tiene ilustraciones hechas por ella. Son sus dibujos, son sus juegos con letras, juegos con pegoteo, con collage y cosas. Entonces fue un libro re entretenido de preparar en ese sentido, porque es como súper personal también. Fue como una aventura ahí, además de los textos, poner un poco de lo que ella hacía en términos de gráficas, de dibujo. Y bueno, y en ese libro ya está como bastante consolidado una cosa que hemos tratado que fue algo que lo conversamos ya bien tempranamente con la Maja, que en sus portadas siempre estuviera ella, siempre se mostrara ella. Eso en realidad partió con la cuerda floja de ella, la que está en una foto de alto contraste. Esa foto se la hice yo en la casa donde vivió hasta el final. A ver si Yanko lo mostrar claro. No me acuerdo cuántas ilustraciones son, las tengo todavía guardadas. Afortunadamente ya había cierta disponibilidad de escáneres, de manera que pude digitalizarlos todos. Tengo todas las versiones digitalizadas de sus dibujos, cuyos originales no tengo idea de dónde pueden estar. Es probable que La Paz, la hija, los encuentre. Era muy interesante. Yo le comentaba a la Maja de que sus dibujos tenían algo que me recordaba bastante a los dibujos de Kafka, que no sé si ustedes los han visto. Una cosa de línea como... Sí. Dime. No, prosigue nomás, Ricardo. Después prosigue nomás. No, que ese fue como uno, ya cuando en ese libro aparece este tema de la gráfica de la Maja, fue un libro bastante más largo, además, que los libros anteriores, que eran de muchas menos páginas. Es un poco más grande,
La tapa supuso también otro desafío, porque la idea era que le llevara una foto en color, fue como bien pensado ahí, que fuese bien colorienta la tapa, que se fuese fuerte y en una mirada frontal de la escritora con el respecto al lector. Y los libros posteriores son siempre con la presencia de ella en la portada, con, obviamente, en Maldita Perra, por ejemplo, que es un collage fotográfico hecho por Víctor Ruiz, que era un gran amigo de ella también, que colaboró mucho con ella en muchas cosas. De hecho, estaban trabajando juntos en una propuesta de video que se presentó al Fondart. Esa es la portada de Maldita Perra. Después viene Territorio Cercado, que también tiene una foto de ella, pero en una cosa en un juego que uno lo ha visto en otros campos del arte, fotografiada de espaldas, en una fotografía que le hace Abel Lagos, que se monta sobre uno de los pasillos del hospital regional, que es una clave, obviamente, para lo que es el libro interiormente, y con las ilustraciones maravillosas de Germán Arestizabal en el interior. Yo creo que yo quedé muy contento con ese libro. Me parece que sobre todo el interior todo está bien para, como digo yo, honrar al texto. Y el Fuerza Bruta, al final, digo bien, Fuerza Bruta, que parece que ella no estuviera, pero está. Ella no quería aparecer. Yo le hice una foto que todavía creo que es una de las mejores fotos que le hice a la Maja. No la he mostrado porque todavía tengo como un poquito de julepe, porque me decía que a ella no le gustaba esa foto, no la quería, pero me autorizó usarla en la portada, pero está medio diluida en las propias letras. Ustedes me imagino que lo han visto, pero es ella. Así que también está en el Fuerza Bruta. Eso es en Territorio Cercado. De ahí está también otra cosa que la Maja ha podido hacer, que yo creo que de alguna manera todo esto que ocurre en estos últimos libros que ella está dibujando, que aparecen colaboraciones con Víctor Ruiz, aquí una colaboración con Germán Arestizabal por un lado, con Abel Lagos, que hace todo este trabajo muy elaborado de fotografía, igual que el de Víctor Ruiz para Maldita Perra, habla un poco también de esos años formativos iniciales, por los que ustedes preguntaron, y por lo que ha sido de alguna manera un poco hasta el día de hoy una constante de la cual la Maja participaba intensamente, que era el trabajo colaborativo interdisciplinario en términos de creación, tanto para el armado de una sola obra como para armar presentaciones. Y para remitirnos específicamente al caso de la Maja, recuerden ustedes que la presentación para Territorio Cercado, para Bacon, ya no me acuerdo, que se trabajaron con Sami Lizama, hicieron tres montajes, tres montajes con los poemas transformados en una obra de rock, presentados en vivo en la Corporación Cultural, en una presentación que yo creo que dejó la vara puesta altísima en términos de cómo se podía proyectar, además la poesía, además de los libros. Eso ha circulado bastante. Afortunadamente se grabaron esos tres temas y están circulando en los medios por distintas partes. Yo creo que la Maja también producía hasta como coagulación de distintos esfuerzos creativos en torno a ella. Sí. Es interesante lo que dice Ricardo al final, porque claro, desde el principio una de las cosas que más incomodaba no solo era, digamos, su propuesta estética, una propuesta estética, digamos, disruptiva, siempre, y esto es interesante, siempre en los bordes de los tabúes, y en el fondo lo que comienza a trabajar muy tempranamente es la frontera, digamos, que dividen, por así decirlo, la normalidad con lo anormal, y por lo tanto colocando encima los tabúes, ¿no? Primero de género, pero también los tabúes políticos, porque cuando yo me refería a cómo se acrisola su obra inicial, tenemos que darnos cuenta también que ella está haciendo una poesía que dialoga de manera muy oblicua con los años de plomo, es decir, con la represión, digamos, con la fiera dictadura que estaba operando en la década de los 70. Por lo tanto, no sé si logran imaginarse el panorama. El panorama era que no solo había, digamos, una ruptura con los tabúes, por así decirlo,
culturales, ¿no? Sino también había una ruptura con ciertos tabúes, ¿no es cierto?, con lo que se debía escribir, el predicado político con el que se debía, digamos, escribir. Ahora, lo que dice Ricardo es interesante porque una tercera arista en realidad que tiene que ver con lo fronterizo es cómo hace dialogar distintas disciplinas, ¿no? Se mete obviamente en el teatro, pero ya lo dijo Ricardo Mendoza, de hecho era lo que quería recordar, la portada de Héroes Civiles y Santos Laicos la hicimos en su casa justamente porque estaba trabajando con los dibujos. Esta portada es de ella. Y dije, había algo de tabú ahí, ¿no es cierto?, con respecto, digamos, a lo religioso, que estaba trabajando en una serie de sus dibujos, y la incorporamos en la portada de Maja, justamente en este momento donde está desarrollando su trabajo más plástico, que además lo siguió trabajando en paralelo. No hemos mencionado porque, claro, uno para ordenarse, ¿no?, en su propio discurso, en la propia gramática del discurso, no logra hacer justamente las intersecciones que son aquí muy necesarias, porque en realidad Maja seguía trabajando en paralelo en todas, por así decirlo, estas disciplinas y no las concebía de manera tan estanca. Lo último que le vi a Maja por Zoom fue la performance que hizo con Paz. Antes, digamos, y Ricardo lo sabe muy bien, trabajó en paralelo en teatro con La Gran Bufanda, con Claudia Rosales, trabajó digamos, talleres en el ámbito teatral, maridándolo siempre, obviamente, con poesía. Es decir, es alguien que también nosotros debemos empezar a no omitirla desde el punto de vista de su multidimensionalidad, ¿no? Es decir, yo, claro, enfatizamos para ordenarnos nosotros mismos en su poesía, pero en realidad hay que concebirla siempre como ella desde los orígenes las concibió, ¿no?, que es una poesía de pie, ¿no?, una poesía de pie. Y eso es sumamente, sumamente potente, digamos, en el contexto obviamente regional, en el contexto del sur, en el contexto nacional, ¿no? Es alguien, y ahí está la foto que lo prueba, ¿no?, esa impronta, ¿no? Ahora, es muy importante, y lo mencionó, ¿no?, el caso, no sé, bueno, Víctor Ruiz y toda también la escena plástica con la que ella con la que ella también dialogó, ¿no? Es decir, hay que comenzar a decirla también en los códigos y en el lenguaje en que ella se dijo a sí misma, ¿no? Es una labor algo de futuro, ¿no? Porque tendemos a disciplinar también a la gente en nuestros propios discursos. Ricardo, a mí me interesaría que nos comentaras un poco, porque creo que las cubiertas que eliges para los libros, y también saber un poquito más, así como recién Yanko nos comentó que la portada de 3 entrevistas era a partir de ilustraciones de Maja. Por ejemplo, en Maldita Perra y el asado de bacon, si nos pudieras comentar un poquito cómo fue ese proceso, si fue conjunto, si Maja ya tenía una idea, o tú más o menos la acompañaste en este proceso. Mira, aquí las voy a exponer. Ahí, a ver. Ahí está. Mira, toda bueno, un poco como hago todos mis libros, yo siempre en comunicación con el autor, no, si el autor me dice no me gusta eso, yo no lo hago, no lo pongo. Trato de convencer, cuando estoy muy seguro de algo, trato de argumentar y dice, no, mira, por esto, pero yo diría que invariablemente todas las portadas, y eso es válido para las portadas y para los libros de la Maja, fueron el producto de una conversación y de un acuerdo final. Ya, ahora esto está bien, esto es así. Ahora, en el caso particular, bueno, en el caso de Sexilio para adelante, por ejemplo, la foto, si no me falla la memoria, es un retrato precioso, se lo hizo la Mariana Matthews, ¿no? O sea, una foto de la Mariana, la que aparece en Sexilio. Y después la de Johnny Joy es una fotografía que le hice yo en su casa, y toda la propuesta del libro obviamente fue conversada con ella. Y de hecho yo te diría incluso que, aunque el acuerdo era que la fotografía se hiciese en su propia casa, fue ella misma la que dijo, no, hagámoslo aquí mejor, y lo fuimos, no, aquí está bien. Conversamos el vestido, los colores que se iba a poner.
cómo iba a aparecer. Y lo que es más mío, y obviamente, es buscar la tipografía que convenga para cada cosa. En el caso de Maldita Perra, la Maja quería hacer un trabajo, más bien que Víctor Ruiz hiciera un trabajo a partir de un retrato de ella, pero que aludiera al texto. Víctor ya estaba hace bastante tiempo trabajando en fotografía, y creo que ya estaba trabajando también en video, y llegaron a esta solución al final que fue conversada, yo te diría como en un 80 y tantos % con ella. Yo lo que sí hago cuando le advierto a los autores, cuando me van a traer una ilustración para portada, por favor, déjenme un espacio donde yo pueda meter los títulos sin tener que afectar a la imagen que ilustra la portada. Yo creo que esa fue como básicamente la participación mía en el caso de esta portada, excepto obviamente como siempre el tema tipográfico, que fue bien fregado en el caso de este libro, porque es un texto súper fuerte, muy muy fuerte de ella, en el tema, en todo, y me dio bastante trabajo encontrar una tipografía para Maldita Perra que a mí me satisficiese. Difícil conjugar ese verbo. Ya. ¿Lo tendrán por ahí, ese libro, ustedes? El Maldita Perra, Ahí está. fíjate. Si lo Yanko, tienen, si ahí nos está. pudieran mostrar un poquito el libro por dentro. Si puedes acercarle un poquito más la imagen para ver lo que nos cuenta Ricardo sobre la tipología. Claro, claro, ahí se distingue. La Mira. tipografía. Sí. Sí, es una letra que no la uso mucho, es una letra como de tipo que se llama redonda, que tiende a ocupar un poquitito de más espacio que otras tipografías, pero la usé aquí porque es una letra súper fuerte y que tiene unos remates de línea puntudos que parecen como cuchillitos. Entonces venía como a propósito del asado y a propósito de la carnicería. Y la portada... Oye, oye, pero esta es genial, esta. Esa fue súper conversada con la Maja, súper conversada. Porque en el fondo es tratar de colgarse de la estética de Bacon, pero para un retrato y en una fotografía. Son, no sé, unas 4 o 5 fotos que fui trabajando en Photoshop a través de capas y transparencia, buscando, armando, hasta que se produjo eso. Pero como esta yo creo que una de las portadas más lindas que ha hecho Ricardo, digamos. Sí, a mí siempre me gustó mucho cómo quedó ese Muy libro. limpia, además. Sí, es muy limpita, sí. Ahí está, ¿la pueden ver? Sí. Sí, ahí está. Ahí la estamos viendo. Y eso, Ricardo, tú lo hiciste a partir de una fotografía de Maja y fuiste... ¿Cómo No, lo...? le hice varias fotos. Ya. Le hice varias fotos, una en parte perfil, 3/4 de lado, alguna medio frontal, y fui mezclándolas hasta que logré llegar a esa cosa baconiana de la imagen. Aquí no reclamó para nada la Maja de que no quería verse así. Que aquí quería verse así. Y aprovechando esto mismo que tú dices de esta imagen, digamos, un poco como deformada, a mí me gustaría compartirles palabras de Maja sobre este mismo libro, si me permiten leerles un poquito. Claro, claro. Dice Maja Vial: El asado de Bacon es un libro que nace a partir de una sensación de la fragmentación mental, corporal y el suceso violento que este hecho provoca. Lo fragmentado es una realidad caótica que se multiplica a través del pensamiento y la acción mediante una fusión de lenguajes, la poesía y la plástica. En primera instancia tomo al pintor Francis Bacon como un referente, una suerte de luz, de inspiración, si se quiere. Pero a medida que fui trabajando el libro, se estableció entre Bacon y yo un engranaje conspirativo, una suerte de complicidad obsesiva en la mirada que contempla y resiente el mundo. A decir verdad, este es mi libro más personal, más pasional y con un grado de perversión en la descripción y la vivencia del hecho.
Yanko, ¿te gustaría leernos un poemita de El este asado. libro? ¿Mm? Hay unos muy... Aquí hay unos poemas muy potentes, sobre todo porque aquí Maja, creo yo, comienza no solo a mirarse para mirar a los otros, sino que definitivamente coloca el ojo en los otros, ¿no? Y los transforma, tal como los retratos de Bacon, ¿no? Intenta capturar, por así decirlo, las deformidades, digamos, del mundo social a través de su poesía. Hay, bueno, aquí hay un poema, por ejemplo, que se llama C, con Z, se te cae la carne, se te cae muy cae. Además, disculpen un poco, pero ya sabemos la manera, además, esta sintaxis alterada, que era extraordinariamente interesante, repelente para algunos, pero extraordinariamente interesante, digamos, para por lo menos un horizonte de escrituras que justamente estaban trabajando con oralidades, ¿no? Y Maja sí, se abre desde el principio, ¿no? Pero aquí su oído en realidad comienza a desarrollarse mucho más para capturar ese voceo, ¿no? Callejero. Pero bueno, se te cae la carne, se te cae muy cae, se te van cayendo los sortilegios, la parafernalia de los senos, se te hacen cerro las grasas saturadas, la piel de la cintura, se te van enredando los grises de tu cabellera, se te vuelve lástima la pátina del espejo, en las escamas, se te bajan las blanduras del pubis, se te complica el heavy metal, se te desaparecen los amantes, las miradas furtivas, los calentamientos en baños públicos, se te arroba la nostalgia, el juego de muñecas, el abrazo de papi, se te hace nudo la garganta, se te escapan los estrógenos, ciertas finuras del lenguaje, se te sube el rubor, la sabiduría, se te aparecen secretos antes vedados, pero digámoslo con todas sus letras, a pesar de la revivante erótica, se te muy hace el culo, se te muy hace la muerte. Buenísimo texto del asado de Bacon. Sí. Ahora les quería mostrar, espérenme un segundito. Quería compartirles también un poema que justamente se llama Territorio y Memoria, que son los conceptos que estamos problematizando también en este festival. Y qué mejor, yo pienso, que Maja, y justo con su poema también que problematiza esto. Así que me gustaría también nuevamente leerles y que nos cuenten también qué opinan ustedes comentando a veces irrespeto o ninguneo también, que aquí hay varias, pero no quiero decir nada todavía más que solo leerlo. Territorio y memoria. La carbamazepina muele la memoria. ¿Cómo no me vas a creer? La carbamazepina muele la memoria, insisto en este punto, y tú no me das bola, como si yo fuese una loca, pero te digo, la carbamazepina muele la memoria. ¿Qué te pasa? ¿Acaso no entiendes o no quieres entender? Pero la carbamazepina muele la memoria. ¿Por qué? Te ríes, ¿no ves que la carbamazepina muele la memoria? Te lo digo en todos los tonos y tú dale con mirarme desde la academia, negando la posibilidad de que la carbamazepina muela la memoria. Por un instante mírame como si yo te mirara mientras dices que la carbamazepina muele la memoria. Y ten por seguro que yo te creo que la carbamazepina muele la memoria. Bueno, yo creo que este es uno de los mejores poemas de Territorio Cercado. Ahí hay un puñado de poemas que son muy, muy potentes. Como recordaba Ricardo, este es uno de los poemas que leyó en la presentación de la Corporación Cultural La Casa Prochel, acompañado después de una banda de rock. Creo que no lo leyó, yo lo cité en la presentación, porque después creo que leyó otro, pero también que forman parte de uno de los textos más importantes
de este libro, pero además, y es súper interesante como Maja, claro, va dando giros que tienen que ver también con cómo se va desplegando la poesía, digamos, la poesía que la va rodeando, ¿no? Ella es una lectora que también iba capturando, era una lectora inteligente, una lectora además con un prurito de enterarse de lo que estaba pasando. Y yo creo que este poema también refleja eso, parte de los procesos también formativos, ¿no? Desde su primer libro en adelante, pero están todas las huellas de Maja ahí. O sea, primero una de sus reinas, ¿no? Uno de sus tropos que son reinas en la poesía de Maja, como en algunos otros poetas, que es la anáfora, digamos, la anáfora y la aliteración, es decir, la reiteración y también esta reiteración sónica, ¿no es cierto?, que ella maneja muy bien, pero que además a la cual ella está prendida desde su más íntima poética, ¿no? También la pasión, ¿no? Y el interés absoluto, estético, digamos, que tiene por lo sónico, ¿no? Por lo oral, ¿no? Y de hecho este libro está, digamos, plagado de eso, porque en realidad abre mucho más la oreja e incorpora ya no solo los sonidos interiores, sino los sonidos que ya ha ido capturando, ¿no? Y en territorio cercado se ve, digamos, y donde hay por así decirlo, un giro, ¿no? Un giro que yo creo que es metapoético, que en realidad es más reflexivo sobre el propio oficio y la propia poesía, es en Fuerza Bruta, ¿no? Por eso también es un libro muy interesante, porque en realidad es una suerte de poética ulterior de Maja, es una poética en perspectiva, y que nos alerta también de otra de las características que yo creo que son notables y admirables en Maja, y en las cuales uno intenta de una u otra manera proseguir, ¿no? Que en el fondo es no repetirse, ¿no? No repetirse, no repetirse, ¿no? No tocar, digamos, la misma tecla, ¿no? Y si tú ves efectivamente Maja, hay un hilo rojo, pero hay digamos, hay un piano completo, ¿no? Es decir, hay muchos matices, digamos, explora, ¿no? Nunca es inquieta, nunca deja de explorar. Eso es una cosa muy importante. Obviamente por esta también esta cruzada por no solo romper tabúes, sino romper fronteras, ¿no? Disciplinarias y en la propia poesía. Su propia poesía, sí. No sé si recuerdan, nos pudieran comentar también para los que no pudieron estar. Nosotros tuvimos la suerte de estar en la presentación de Fuerza Bruta en la Casa Prochel. Fue una performance maravillosa que hizo. Si nos pudieran comentar, me gustaría a mí también saber cómo quizás Maja pensaba sus presentaciones de libro, porque por lo que estuvimos recabando y comentando con amigos, todos fueron muy diversos sus presentaciones de libro. Algunos mezclados con el teatro, obviamente, desde su disciplina, pero para mi gusto, ahí yo conocí a Maja, digamos, con todo su desplante, digamos, con Fuerza Bruta, que fue, digamos, con un balde, con piedras, entregándole poemas, tirándoles poemas a la cara a las personas. Eso para mí fue una obra, pero mayor, y agradezco muchísimo haber estado ese día ahí. Si pudieran comentarme cómo fue para ustedes también recibir eso, esos choques también, esa rebeldía de Maja. Ricardo, adelante. O sea, nosotros la conocemos hace tanto tiempo que en realidad yo personalmente yo creo que Yanko igual esperábamos que una presentación del libro La Maja no podía ser una cosa con una mesa y con ella leyendo detrás. Podía haber sido parte del asunto, pero tenía que haber una marca que hablara, que estableciera claramente que quien estaba ahí, que quien estaba presentando algo tenía una presencia en el mundo con una corporalidad expandida.
¿ya? Que no es solamente la palabra sujeta en la bidimensionalidad de una página o el puro oír un texto hablado o leído, sino que lo que ella hacía en sus presentaciones era mostrar un poco cómo la poesía, los textos se expanden al aire, se expanden al entorno. Y ella hacía eso. En el fondo era ocupar el espacio con poesía. Sí. Yo me recuerdo, bueno, Maja con este prurito, esta pasión también escénica, llevaba a la literatura no solo la corporalidad, digamos, sino también la disciplina. Por lo tanto, todas sus presentaciones tenían la disciplina y el rigor, digamos, el guionado, digamos, que venía justamente de la actuación. Por lo tanto, cada una de sus presentaciones, cada una de sus lanzamientos, venían de ese patrón. Por lo tanto, uno venía ya, por así decirlo, preparado para encontrar eso. Y cuando estaba vivo Pedro, hacían ahí una muy buena troupe, porque en realidad Pedro la dirigía, Pedro le ayudaba justamente en la producción y también por así decirlo, en el guionado a la presentación de sus libros. Llegó a tanto su pasión que a mí me involucró en lo mismo. Nosotros qué sé yo, a mis 20 años, 22, 23 años, comencé a meterme en el torbellino porque Maja me invitaba y Pedro me invitaba a recrear, a remozar los textos de los martes de la poesía de la década de los 70, que hacían en el sótano del municipio, y lo hacíamos en la Corporación Cultural de Valdivia, un edificio que ya no está, que está al lado de la Costanera. Y ahí montamos los tres, digamos, con Pedro, y Pedro además de director, digamos, montamos con ella en realidad los textos de Rimbaud, Poesía Maldita, y también de los Beatnik. Después hicimos cosas de Bukowski juntos, a dos voces, y en una verdadera, una suerte de pequeña pieza de teatro con la poesía beatnik, pero transformada en un guión dramatúrgico. Por lo tanto, nos íbamos contestando con poemas, que era un poco la idea de los martes de la poesía, porque Pedro había guardado todas esas traducciones y guiones, y nosotros con la Maja lo recreamos a principios de los 90, y bueno, fruto también de la enorme pasión que también me pegaba, digamos, ¿no? me involucraba, digamos, en esa pasión. Como yo digo, siempre fue esta mixtura, y por lo tanto, lo que tú viste era parte de eso, era parte de una historia que venía desde los momentos fundacionales, digamos, de su propia escritura. Y yo creo que lo hacía, además, no sé si te recuerdas, Ricardo, pero yo me recuerdo vivamente, digamos, lo que significa montar una obra de teatro para un lanzamiento. ¿Me entiendes? Un lanzamiento como una pequeña obra de teatro. Muy nerviosa, muy neurótica con eso, digamos, te fijas, muy energética, ¿no? Y preocupada para que saliera todo, digamos, en perfecto orden. Yo no estuve porque estaba en Inglaterra en el lanzamiento de Fuerza Bruta y registro de videos, pero claro, me contó después ella, en fin. Me imagino, digamos, cómo fue, tal como lo recordaba Ricardo a propósito de Territorio Cercado, que fue espectacular. Eso realmente, y hay registro en YouTube, para quien lo quiera, porque lo descubrí, yo no sabía que había un registro en YouTube. Aparece con la banda, aparece haciendo sus temas punk, que son los poemas, y es increíble porque ahí aparece también otra de las facetas que claro, que hasta uno iba descubriendo, ¿no? Casi como la piel de una cebolla, ¿no? Que esta cantante punk que llevaba también Maja adentro, digamos, ¿no?
Y ahí aparece, pero con una intensidad enorme y súper bien, se escucha muy bien, la puesta en escena de ella es muy buena, los textos son increíbles, cómo se amalgaman, cómo conversan, digamos, con la música, eh, con los músicos y con la música que están haciendo. ¿Lizama, Ricardo? ¿Cómo? Estaba ahí, había, Sammy Lizama. Los otros dos músicos no me puedo acordar quiénes eran. sí, ya nos Trío, vamos. lamentablemente el trío ya no existe. Po. Sí, pero era muy bueno. Y se acoplaron después, no sé qué pasó, pero se acoplaron, querían grabar un disco. Después nos fuimos además a tomar con ellos. Y fue una noche bien memorable, porque estaba, además, ella seguía con la adrenalina en la presentación. Había salido tan espectacular que la gente, digamos, o sea, había quedado también anonadada, porque en realidad lo que esperaban, sí, era dentro del amplio registro que tenía Maja, pero nunca que fuese, digamos, a esa frontera de pararse en un micrófono y en el fondo hacer lo que hacía la Patti Smith, pero digamos, con mucho más, no sé, yo la encontré, yo vi no sé si la has visto, Ricardo, a la Patti Smith, que un poco, que está en la línea obvia, digamos, lo que hace Maja desde los años 70, digamos, hay ahí un campo común, están, digamos, pero al verla a la Maja en esa oportunidad, o sea, fue realmente escalofriante lo poderosa, digamos, que fue en términos de construir una poesía perfectamente adecuada, digamos, al paisaje sónico, digamos, que los músicos habían puesto también a dialogar con su... Y ella además haciéndola, porque podría haber sido otra como cantante, ¿no? Pero hay que ver ese registro. Estábamos ahí, fue increíble, increíble, increíble. Ella estaba además eufórica y pensando que tenía futuro por explorar en términos de esa de esas convergencias, es decir, que ya habían un disco, qué sé yo, y eso lamentablemente se craqueló, se vino abajo, pero realmente ahí hay algo que me dio mucha pena que no hubiese sido posible, que hubiéramos tenido en realidad un disco, un CD, pero ya no sé, pero no sé, 5, 6 o 7 pistas, digamos, en Spotify, dando vueltas de Maja con esa banda y con sus textos. Sí, hasta donde me acuerdo las conversas sobre ese tema con la Maja, la idea era armar un disco, armar un conjunto con unos 6, 7, 8 poemas trabajados con los músicos. Yo para mí en realidad uno tiene que pensar en ese trabajo, en esa presentación, no como un teloneo para un libro, sino como una propuesta musical. Sí. Es música, lo que uno vio y escuchó ahí es una puesta en escena musical. Sí. Una puesta en de escena hecho, musical. ella misma la dividió, ¿eh? Ricardo, ¿te acuerdas que, bueno, se hizo la presentación, estuvo Claudia Rosales, estuvo Margarita Pose, estuvo la Jenny Paredes también mostrando. La Jenny abrió con un PowerPoint un poco con algunas señales biográficas. Bueno, Ricardo estaba detrás del libro, después hago la presentación, ella lee ahí, y después eso se para, nos vamos atrás a los jardines de Prochel, estaba la banda, y ella ahí, como dice Ricardo, hace una presentación, digamos, es un espectáculo musical, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora en vez de ir al cóctel, ¿no? Que todos están esperando, en realidad vamos a ir a presenciar a unos amigos, que en realidad soy yo misma, a cantar algunas cosas. Y se manda creo que fueron como tres temas, ¿no? 3 temas. Sí. Uno de ellos, el que termina con El mar, si no me falla, estaba tratando de buscarlo aquí, pero no lo voy a pillar tan rápido. Pero sí, eran, me acuerdo, son 3 los poemas que alcanzaron a poner en puesta en escena musical con Sammy y los otros 2 chicos. Yo quería retomar una cosa que dijiste, Yanko, porque yo creo que a propósito de esta invisibilización y de como falta
falta de respeto al final por la escena literaria nacional, por una escritora tan fuerte como ella. Cuando tú hablas del rigor con el que la Maja enfrentaba todo, la Maja enfrentaba todo con un rigor absoluto, con seriedad. Yo la dirigí en teatro, así que sé exactamente cómo se ponía cuando se trataba de trabajar en un montaje. Era rigurosísima, jodía, en el mejor sentido de la palabra, una persona absolutamente cumplidora, y yo creo que eso era lo mismo que ella ponía en todas las cosas que hacía, particularmente en la poesía. Ahora, yo creo que en esta injusticia general, en este olvido, en este ninguneo, esa palabra medio fea, pero que es tan precisa en esta hueva que hacemos en este país, hay esta visión como que la Maja era una persona que no tenía rigor, que era como una fuerza de la naturaleza, que se desperdigaba para todos lados, pero no hay nada de eso. Eso es una visión absolutamente falsa y producto de la ignorancia y de no haberla leído, porque tú la revisas del principio al final, hasta en sus poemas más, como diríamos, más expansivos en términos de expresión, siempre hay un control total de su material literario, de su material textual. Cuando aparecen neologismos es porque ya el lenguaje no daba para más, para decir o para hablar de lo que tenía que hablar. Y este rigor se hace cada vez más fuerte y más intenso a medida que pasa el tiempo y a medida que van pasando los libros. Una cosa que yo lo he dicho ya unas veces, para mí es como un espectáculo de maravilla haber visto este rigor empleado cada vez más en ejercerlo, particularmente sobre la palabra poética. Así que este ninguneo es un ninguneo de la ignorancia, de no querer ver y de no querer estudiar un poquito. Es la maldita flojera nuestra. Así es. Increíble cómo se nos está yendo la hora con este viaje maravilloso, y antes de finalizar, porque estamos a partir de esta misma fuerza que está hablando Ricardo, me gustaría compartirles un poema de Fuerza Bruta que fue muy querido y muy, podríamos decir, muy compartido. ¿Te gustaría leer, Yanko? Ya. Perdón, María José, yo les voy a leer después Sí, cuéntame. algo de lo último inédito que estaba escribiendo. Les doy a elegir porque no les voy a dar dos. ¡Ah, esa onda! Porque tengo a la mano por aquí a la vista la poética del monstruo, pero tengo también, yo creo que quizás les va a interesar más, y para los lectores tal vez, lo último que estaba escribiendo la Maja, que eran microtextos. Los tengo, así que les podría leer uno de esos si les parece. Después que... Maravilloso. Vamos. Ya, vamos a leer uno de Fuerza Bruta, sí. y después Ricardo nos lee algún inédito. Eco. Ya, vamos a leer el 17 de Fuerza Bruta. Ardan las horas, ardan las interminables horas de una página vacía como el cuenco de un ojo que se arranca sin piedad. Arda todo aquello que huele a seco y reseco, que no da frutos y se resiste a dar frutos, a pesar del agua y la pasión, a pesar del beso y la carne, del beso. Arda esa impropia hora del fustigamiento y la condena, del hueso que se rompe y calla. Ardan los verbos sin conjugar los adjetivos, sin colorear la sustantiva muerte que queda por vivir, y ardan los ritmos, todos esos ritmos que no se pueden bailar. Muy buenos textos. Ya, Ricardo. Ya. La Maja estaba escribiendo en el último tiempo microtextos que yo no sé si los tengo todos porque me los estaba mandando periódicamente, pero tengo aquí unos 20, entre 20 y 30. Voy a leer uno, les voy a leer dos. Uno muy cortito de menos de 3 líneas, y después uno que es parte de una página en realidad dividida en subtítulos. El primero, el cortito, es Noche Romántica. Alguien debiera abrazarme esta noche. Nada más eso pido, susurró. Se quedó quieta escuchando la gotera de la cocina. Luego recogió sus alas y se durmió. Ese es uno. Y luego, este es un conjunto de 4 o 5 microtextos, algunos de 5 o 6 líneas. Les voy a leer el más largo, que es La boca surcida. Esto es parte de Instantáneas corporales,
que tienen la Maja Fecholgo, uno lo está escribiendo parece hace mucho tiempo, porque este Instantáneas Corporales tiene una fecha, supongo que una fecha, 2007. ¿No? La boca surcida. La boca tiene una costura que no le devolverá su antiguo estado. Ha perdido todo privilegio que toda boca tiene o merece. Con esto se quiere decir sonrisa, lenguaje, besos o un pedazo de pan con mermelada, por nombrar solo aquellas básicas necesidades propias de una boca. Es que esta boca tiene una costura grande, de remiendos toscos, como si la costura hubiese sido hecha por manos inexpertas o manos demasiado ansiosas. La boca que signamos es una boca que pugna por abrirse y delatar los hilos que la cierran. Pero como la boca tiene una costura, no podemos saber si la delación es su cometido o simplemente busca abrirse para un bostezo, para liberar la lengua, para comerse un pan con mermelada o llenar su alcancía con saliva ajena. El punto es que la boca tiene una costura y esa costura le duele. Decimos que le duele por los breves y urgidos movimientos que realiza, pero ¿y si no le duele? ¿Y si es solo un leve mohín de coquetona boca? La costura no redime al deseo, más bien lo atrapa. Lo deja encerrado en la incertidumbre, en el devaneo constante de preguntarnos por la boca y su deseo. Sabemos que la boca se mueve por algo que la costura no permite expresar. Entonces será necesario centrarnos en la costura y no en la boca como milenariamente pensábamos. Es aquí cuando creemos que todo cambia porque el enunciado ha dicho que la boca tiene una costura que no le devolverá su antiguo estado, cuando en realidad el enunciado debiera decir la costura tiene una boca que no le devolverá su antiguo estado. En este punto nos detenemos y nos sentimos felices por encontrar la verdad de las cosas. Este es el otro. Ah, buenísimo ese texto, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Queridísimos, nada más que agradecerles, estoy felicísima, muy contenta con todas las historias que nos compartieron. Podríamos seguir conversando quizás horas y quizás más historias se irían recordando. Yo sé que es muy bonita esta etapa de poder y muy nostálgica Sí, también. A mí me da sí. mucha... Pero no voy a hablar más de eso, porque la idea es que esto fuera algo, un encuentro en donde nos recordáramos especialmente un viaje poético por la obra. Y creo que salieron puntos muy, muy importantes y para seguir discutiendo. Nada más que animar a todos a que puedan leer en profundidad la obra de Maja. Compartimos con Ricardo Mendoza, su principal editor, que él editó 6 de sus 7 libros, digamos, con Cultrún. Yanko González también, un amigo muy cercano, editor, poeta, que estuvo muy cerca de ella. Así que nada más que agradecerles, si quisieran dar unas palabras finales para irnos despidiendo. Yanko. Bueno, reiterar el agradecimiento, reiterar también la persistencia de la memoria, más allá de que Maja nos haya dejado hace muy poquito tiempo. Yo creo que este ejercicio va a ser muy necesario que se proyecte, digamos, en el tiempo, porque lo que la recepción en realidad, que ella no pudo tener en vida, la recepción que merece, ¿no? Que mereció haber tenido en vida, yo creo que es responsabilidad nuestra, creo yo, no solo de los cercanos, sino los que se están aproximando ahora a su obra, conociéndola en profundidad, tienen, ¿no? Una responsabilidad no solo porque nos dedicamos, digamos, a lo literario, estamos en este agonístico eh, eh, espacio literario, ¿no? Sino, yo creo, por un imperativo que creo que también es ético, ¿no? Es ético. Otros lo hicieron antes que nosotros, mucho mejor que nosotros, y en realidad tenemos que maravillarnos con comunicarlo, ¿no? Y yo creo que hay una gran tarea por hacer con la obra de Maja, una gran tarea. Yo creo que es una gran desconocida. Por lectores además, por buenos lectores, y ese es el punto, por buenos lectores es una gran desconocida, ¿no? A veces la muerte ayuda a que los prejuicios se rompan, a que la curiosidad aparezca. Bueno, démosle ese mérito a la muerte si es que tiene algún mérito, ¿no?
Eh, Sí, yo creo que hay un trabajo grande que hacer por delante, porque creo que la poesía, todo lo que la Maja le entregó, ¿no?, al mundo, le entregó a nuestra región, al país en general, y particularmente a todos nosotros que tenemos que estar eternamente agradecidos por haberla conocido y por habernos un poco arrastrado también a la producción de tanto, y a ver, en el caso mío particular, por cómo modificó mi vida de un modo absolutamente positivo. Eh, Hay que trabajar por darle la justicia que la Maja se merece y, como dijo Yanko, no conoció en vida. Yo quisiera terminar en realidad como con una nota de humor como ya agregamos esto de que la Maja además escribía en los últimos años, además estaba escribiendo bastante prosa, microtexto. Eh, pero además habría que agregar a eso que la Maja conocía idiomas, por lo menos tenemos nosotros, somos testigos de que la Maja podía hablar alemán. Un alemán, claro, que no ningún alemán puede entender. Oye, estuvo en cursos de alemán, ¿eh? No te rías tanto, estuvo en curso junto con... Quedémonos con esta imagen, porque yo creo que no hemos hablado nada para el humor de la Maja, que era muy bueno, esta cosa de llamarlo, de decirle a algunos, oye, huevo duro, o tonterita, o lecerita, otra cosa. Tenía un montón de hábitos verbales o maneras de referirse, a hablar con la gente de un modo humorístico, y el humor era una parte súper importante de su vida, de todas maneras. Una persona... Yo diría que el humor también era una constante en la vida de la Maja. Una de estas cosas que hacía cuando ella era barwoman en el taller, una barwoman de top. Es decir, había gente que llegaba al Tragabar y decía, quiero ¿qué diablo era? Quiero Matador. Claro, un matador o un mojito, no, pero tiene que ser preparado por la Maja. Si no, no. No, es que también la Nuri, la dueña, también no, tiene que ser el de la Maja. Y ella hacía enfrentó, yo creo que la Maja fue feliz como barwoman. Estaba interactuando constantemente con gente, y en realidad ella construía ahí detrás de la barra un personaje, y uno de esos personajes fue en una ocasión, empezó a hablar, no sé con quién, alguien estaba ahí a quien ella no conocía, ninguno de nosotros sabíamos, él empezó a hablar en alemán y terminó agarrando el micrófono, porque el Tragabar tenía un sistema de sonido extraordinario con una pantalla grande, y agarró y tuvo, no sé, unos 15 minutos cantando en alemán, un alemán que inventó ella. Y hay gente que está ahí convencida, que convencía hasta el día de hoy de que ella hablaba alemán, y hacía ese tipo de cosas todo el tiempo. Sí, muy bien. Nada, solo subrayar lo que había dicho Ricardo. Ojo que no, yo creo que por cierta pena, obviamente, por lo conmovido que nos dejó, digamos, no hemos subrayado esta dimensión que acaba de decir al final Ricardo, pero en alguna otra oportunidad podemos desarrollarla más, porque en realidad es una dimensión importantísima en la Maja, ¿no? Es decir, yo creo que por eso también nos conectó tanto, ¿no? Supongo contigo, Ricardo, pero nos conectó tanto, digamos, al menos conmigo, y fue también, hizo conmigo lo que hizo en su momento, en su formación, yo creo, formación literaria, pero humana. Extraordinario el sentido de humor de Maja, extraordinario. De hecho, él era un vitalismo, digamos, era parte de un motor también, ¿no? Que la hacía tan vital, ¿no? Pero importante que no se quedara en el tintero. Alguna vez lo vamos a recontar. De todas maneras, Yanko, solo rescatar lo bonito de lo genuina que era, de lo auténtica que era. Eso se va a quedar siempre, siempre con todo, yo creo, es la viveza que tenía en cada acto. Pero por supuesto que nos tenemos que reunir para recordar también esos bonitos momentos. Pedro, ¿te gustaría dar unas últimas palabras antes de que nos despidamos? Yo de verdad disfruté mucho todo este viaje por la obra poética, por Maja. Hay muchas cosas yo creo que se pueden decir, pero yo me quedo en realidad con que también hay que leer harto a la obra de Maja, y poder hacer el cruce con esa persona, ese personaje que ella construyó, ese mito en su obra. Pero la literatura, los textos es lo que hay que también. Y no sé,
nada, disfruté mucho. Gracias, Ricardo, por darte este tiempo. Gracias, Yanko, por estar acá también. Este es un regalo en tu cumpleaños. Esperemos que verlo así. Esto también va a ser Feliz un cumpleaños, Yanko. programa que se va a seguir transmitiendo. Me acordé a propósito de algo que me dijo la Maja cuando estábamos viendo el tema de la foto, ese que a mí, como le digo, me encanta esa foto que le hice porque está todo el espíritu de ella, así como gracioso y pícaro que tenía. Me dijo que una de las razones por las que él no quería aparecer mucho en realidad ahora último, porque quiero ser leyenda, me dijo. Muchas gracias, María José, Pedro, por ahí nos estaremos viendo, vecinos. Abrazo, Muchas Yanquito, feliz gracias. cumpleaños. Abrazo. Gracias, chicos. Un abrazo también. Seguimos Abrazo grande. celebrando ahora a nombre de Maja también. Eso. Que estén Un bien beso. todos. Chao, chao. Muchas Chao. gracias. Sigan con la transmisión que viene ahora de Trepidante en un ratito más. Eso. Perfecto. Muchas gracias a Ya, todos. gracias, Pedro. Chau. Chau.